Hoy lo que vamos a ver es terminar de ver cuál es la comparación entre la aproximación de campo medio o campo molecular efectivo que vimos en la última clase y la teoría de Landau. Recuerdan que en la última clase habíamos llegado a ver que los exponentes críticos del parámetro de orden, que es la magnetización, y de la susceptibilidad predichos por un modelo de campo molecular efectivo para la transición ferro a paramagnética campo cero, o campo medio, digamos, una aproximación, nos daba los mismos exponentes críticos que en el caso de la teoría fenomenológica de Landau. Hoy vamos a ver un poquito por qué, ¿no? Cómo es la expresión de la energía libre en este modelo de campo molecular efectivo y cómo se relaciona con la energía libre de Helmholtz de la teoría de Landau. Y después del corte lo que vamos a empezar a ver es un poquito de superconductividad, y la superconductividad también es una transición de fase a campo cero que es de segundo orden y fue muy bien descrita por una adaptación de la teoría de Landau de transiciones de fase de segundo orden, que es la teoría de Ginzburg-Landau. Y la verdad que los exponentes críticos predichos y un montón de predicciones por esta teoría fenomenológica se cumplen muy bien en el caso de los materiales superconductores. Así que, y además fue la teoría microscópica de BSS que describió el mecanismo de interacción entre los electrones que da lugar a la superconductividad. Fue en su momento, en la década de 50, fue propuesta en 1957. Fue una revolución conceptual importante en la física de la materia condensada y en la física de describir las excitaciones de un estado condensado en general, que después fue tomada por muchos, para describir muchos problemas como inspiración, ¿no? por muchos físicos. Entonces, es un tema que, si bien es específico, es bastante relevante para las propiedades físicas, describir las propiedades físicas de muchos materiales, ¿no? Bueno, entonces empecemos por el primer tema, que es la comparación entre campo medio y la teoría de Landau. La pregunta es, que nos quedó después de la última clase, es por qué la aproximación de campo molecular efectivo predice los mismos exponentes críticos que la teoría de Landau, si esto es al menos en el caso de las transiciones de fase de ferro a paramagnético con campo cero, que es justamente el caso para el cual Landau había imaginado su teoría, digamos, había propuesto su teoría. ¿Esto es una coincidencia o hay alguna razón más de fondo? Bueno, lo que vamos a ver hoy es que, escribiendo el hamiltoniano de interacción entre los espines de una forma un poquito distinta, en términos del parámetro de orden, vamos a llegar a ver que la energía libre de Helmholtz que se obtiene es parecida, es una serie de potencias del parámetro de orden con características muy similares a lo propuesto por Landau. Nosotros habíamos visto que en la aproximación de campo molecular efectivo uno puede escribir un campo efectivo como el campo aplicado más una constante de acople con el campo generado por el resto de los espines, ¿no? Una constante de acople por la magnetización generada por el resto de los espines. Y lo que hicimos fue considerar el caso de espines interactuantes y entonces planteamos un hamiltoniano para el sistema que era menos G mu B, la suma con I de 1 a N, donde N es el número total de espines, de SI es el spin de cada sitio por el campo efectivo. Y esto se puede reescribir como menos G mu B, la suma con I de 1 a N de MI por H más lambda MI al cuadrado, donde MI puede ir desde menos S hasta S, o sea, todas las posibles proyecciones del spin en cada sitio. Entonces, en esta expresión particular del hamiltoniano de espines interactuantes en la aproximación de campo molecular efectivo o campo medio, la energía del sistema depende únicamente del valor de MI para un estado microscópico dado, ¿no? Y debido a que la magnetización del sistema, en definitiva, va a ser la suma sobre I
que va desde 1 hasta n de MI, uno podría reescribir ese hamiltoniano en términos de la magnetización. Entonces, este hamiltoniano también se puede escribir como G mu B. La magnetización del sistema por H más lambda por la magnetización al cuadrado, y el módulo de la magnetización. Y puede definirse una cantidad M, que sería la magnetización promedio por sitio, por spin, y entonces la magnetización total del sistema va a ser N por esta magnetización promedio. Entonces esto queda menos G mu B N M por H más lambda M cuadrado. Entonces acá lo que hicimos fue definir una magnetización promedio por sitio, por spin. Una vez que el sistema está en un estado con una magnetización total M. Bueno, fíjense que esto sería lo que Landau consideró como un parámetro de orden, digamos, ¿no? Lo que vimos cuando escribimos el funcional de la energía libre de Landau por sitio, por partícula, esta sería la magnetización promedio. Y entonces la energía de este sistema depende solamente del valor de M en el estado microscópico dado en el cual está. Y volviendo a hacer un poco las cuentas, de hecho, esto que les voy a hacer ahora es un ejercicio de la práctica, que no sé si alguno de ustedes pasó a contarlos, pero si consideramos el número de estados que puede, todo el número de estados que puede tener un valor de magnetización promedio por sitio M, no es único, digamos, hay un número de estados dados, debido a que la magnetización del sistema además va a ser el número de spines up menos el número de spines down, por el S obviamente, el número de estados que puede tener esa magnetización promedio por sitio M chiquita va a ser N factorial sobre N más factorial por N menos N más factorial, o sea, N menos factorial. Todo esto ya lo hemos visto. Y en el canónico, la entropía es K logaritmo del número de estados por una dada energía media. Esta entropía es una función que ahora va a depender, si se quiere, de M, ¿sí? La magnetización por sitio o el parámetro de orden, después lo vamos a traducir, que es el estado que tiene una energía E, solo depende de este parámetro M, pero tengo muchos estados, este número de estados, con esa posible energía. Bueno, y simplemente reemplazando esta expresión del número de estados acá y escribiendo N factorial y N más en función de la magnetización, y recordando que la magnetización es N por M chiquita, vamos a llegar a que, digo, no lo cuento en detalle porque ya lo hicimos en la práctica esto, pero básicamente lo que hay que hacer es simplemente tomar esta expresión aquí para el logaritmo del número de estados, hacer tender el límite para n grande, aplicar la relación de Stirling y además considerar después que esto lo puedo expresar en términos de la magnetización del sistema y que la magnetización del sistema es n por m chiquita. Cuando hacen todo eso se llega a que la entropía de este sistema es menos 1 más m sobre 2 por el logaritmo de 1 más m sobre 2 más 1 menos m sobre 2 por el logaritmo de 1 menos m sobre 2. ¿Sí? Esto es el logaritmo del número de estados. Me falta multiplicar por k y por n. Por n porque...
Lo recuerdan más o menos a este problema, incluso lo discutimos en el pizarrón, creo. Entonces, ahora podemos escribir una energía libre por partícula, que es lo que hizo Landau, y para una magnetización constante, la energía libre de Helmholtz ahora va a depender de la temperatura, y la tengo escrita en función de la magnetización promedio por sitio, y va a ser 1 sobre n, la energía del sistema para cuando tenemos esta magnetización promedio por sitio, menos T por la entropía, que también depende de este parámetro M. Y si ahora reemplazo cuánto vale la energía del sistema a partir de también las cuentas que habíamos hecho para ese problema y cuánto vale la entropía, lo que voy a obtener es que la energía libre de Helmholtz por partícula va a ser menos G mu B por lambda por m cuadrado. Este término obviamente viene de la parte de la energía, más kT por 1 más m sobre 2. Obviamente me falta otro término de la energía, que es el que está multiplicando m por h, pero lo que les dije recién es que tomo el caso de h igual a 0. En todo lo que sigue voy a seguir considerando h igual a 0, porque obviamente vamos a querer describir una transición de segundo orden y para el caso ferro-para eso ocurre cuando el campo aplicado es nulo. Bueno, y acá simplemente reemplazo la expresión de la entropía en términos de m, la magnetización promedio por sitio, y así me queda escrita la energía libre de Helmholtz por sitio. La dejo ahí escrita porque la voy a necesitar varias veces. Resulta que esa expresión, si graficamos cómo evoluciona ese funcional, depende de temperatura, y es más, cuando nos ponemos a ver bien cómo depende de temperatura, lo que encontramos es que para temperaturas altas, ese funcional tiene un único mínimo para m igual a 0. Pero para temperaturas, a medida que voy bajando la temperatura, existe una temperatura en la cual aparecen dos mínimos en valores simétricos de m, más y menos m estrella, digamos, que obviamente son no nulos esos valores simétricos. Entonces la forma funcional empieza a tener, de este funcional digo, empieza a ser así. El caso de m igual a 0 es un caso en el cual el funcional de energía libre tiene un máximo local y hay dos mínimos locales para valores simétricos de la magnetización por sitio. A medida que sigo aumentando la temperatura, estos mínimos aparecen en valores de m así cada vez más grandes y para temperaturas bajas o tendiendo a 0, esta curva tiene más o menos esta forma funcional en la cual tiene dos mínimos para los valores máximos y mínimos, digamos, que puede tomar la magnetización del sistema, ya sea apuntando todos los espines para arriba o apuntando todos los espines para abajo, que en el caso de la magnetización por sitio sería menos S o más S.
Entonces esto es para el caso de kT sobre lambda tendiendo a cero, ¿no? O sea, temperaturas bajas, siempre hay que comparar escalas de energía y las escalas de energía que tenemos acá son estas, kT y lambda. Entonces, fíjense que simplemente graficando la forma funcional de este funcional de energía libre que salió de una descripción microscópica de la interacción entre los espines, considerando una aproximación de campo molecular, llegamos a una energía libre de Helmholtz que tiene un comportamiento cualitativamente idéntico al caso de la energía libre fenomenológica que propuso Landau. ¿Sí? Para una transición de fase de segundo orden. Y más aún, o sea, esto en forma cualitativa, pero también lo que vamos a ver ahora, con un poco de cuentas, es que cuantitativamente se llega a una expresión para la energía libre, que es la propuesta por Landau, que es una serie de potencias pares de la magnetización por sitio, que en este caso es lo que Landau llamó el parámetro de orden del sistema. Bueno, cerca de la transición de fase, a temperaturas del orden de la temperatura crítica, la magnetización es chica, o sea, estamos pasando de una situación a T mayor que Tc, en el cual el sistema está en un estado paramagnético y la magnetización es cero, la magnetización promedio por sitio es cero también, y cerca de Tc empieza a ser distinta de cero, pero es todavía muy chiquita, y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es desarrollar esa energía libre en series de potencias para el caso en el cual estamos en un entorno de m muy chiquito. Entonces recordemos simplemente que el desarrollo en serie del logaritmo de 1 más x es igual a la suma con n de 1 a infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n por x a la n, y la otra función que tenemos que desarrollar es el logaritmo de 1 menos x, y eso es acá un menos 1 a la 2n más 1, siempre nos va a dar valores de coeficientes negativos, sobre n por x a la n. Bueno, entonces vamos a empezar escribiendo que el logaritmo de 1 más m sobre 2, bueno, es el logaritmo de 1 más m menos el logaritmo de 2, y análogamente el logaritmo de 1 menos m sobre 2 es el logaritmo de 1 menos m menos el logaritmo de 2. Y bueno, como la energía libre está definida a menos de una constante, cuando reemplacemos estos desarrollos en la energía libre nos vamos a olvidar, los vamos del logaritmo de 2 porque está definido a menos de una constante, y simplemente vamos a escribir el logaritmo de 1 más m, o sea, cuando reemplacemos esto acá solo vamos a considerar el logaritmo de 1 más m desarrollado en serie de potencia usando esta expresión, por ejemplo hasta n igual a 4, entonces nos queda el logaritmo de 1 más m nos va a quedar m menos m cuadrado sobre 2 más m al cubo sobre 3 menos m a la cuarta sobre 4, y en cambio el logaritmo de 1 menos m, bueno, esto más cosas que son del orden de m a la sexta. Y el logaritmo de 1 menos m nos va a quedar con signos todos negativos. Menos m cuadrado sobre 2, menos m al cubo sobre 3, menos m a la cuarta sobre 4, más cosas del orden de la magnetización por sitio a la sexta. Cuando reemplazamos esto... ¡Ay, la mano!
moví. En la energía libre de Helmholtz por sitio, vamos a tener un 1 más m sobre 2 por el desarrollo en serie del logaritmo de 1 más m. Entonces esto va a ser m menos m cuadrado sobre 2 más m al cubo sobre 3 menos m a la cuarta sobre 4 y 1 menos m sobre 2 y una expresión similar, pero con todas las potencias con un coeficiente negativo. Bueno, fíjense que ahora si entramos a distribuir hay varias cosas que se nos van a cancelar. Voy a sacar el un medio factor común porque va a estar en todos los términos. Bueno, cuando distribuyo este m acá, y todavía antes de distribuir esta m, fíjense que ahora cuando distribuyo esto acá, voy a tener un menos m, el 1 distribuido por esto, menos m cuadrado sobre 2, menos m al cubo sobre 3, menos m a la cuarta sobre 4. O sea, ahí ya se me cancelan los términos impares. Este m se cancela con este menos m, este m al cubo sobre 3 también se cancela. Los términos pares no se cancelan. Y ahora cuando distribuyo m en este paréntesis me queda m cuadrado menos m cubo sobre 2 más m a la cuarta sobre 3 menos m a la quinta sobre 4. Ahí me aparece una potencia más. Y ahora vamos a distribuir ese menos m, me va a quedar más m cuadrado más m al cubo sobre 2 más m a la cuarta sobre 3 más m a la quinta sobre 4. ¿Qué pasa de nuevo con los términos impares? De potencias impares se vuelven a cancelar. Tenemos un menos m al cubo sobre 2 y acá tenemos un más m al cubo sobre 2. Y con los términos de m elevado a la quinta también pasa lo mismo. Fíjense que si hubiera seguido desarrollando más, considerando más términos en este desarrollo, pasa lo mismo. Lo que pasa en definitiva es que los términos en potencias impares de la magnetización por sitio se anulan en este desarrollo y solo me quedan términos en potencias pares. De hecho, algunos se van cancelando. No, este menos m cuadrado sobre 2, menos m cuadrado sobre 2, más m cuadrado se me cancelan, pero acá me aparece otro m cuadrado. Entonces, en definitiva, la expresión final que me queda para la energía libre solo tiene potencias pares de la magnetización por sitio si hago un desarrollo cerca de la temperatura de transición de fase de segundo orden, que fue lo que en definitiva propuso Landau en su teoría, ¿no? Estar en la zona crítica cerca de la transición para considerar un desarrollo de este estilo de la energía libre. Y esto me queda como m cuadrado sobre 2
así porque el 2 lo metí ahora de nuevo adentro, más m a la cuarta sobre 12, más términos de orden m a la sexta, ¿sí? Entonces estrictamente son igual. Y entonces fíjense que si ahora agrupo los términos que tienen las mismas potencias de m, esto me queda un menos g mu b lambda más kt sobre 2 por m cuadrado más kt sobre 12 por m a la cuarta más cosas del orden de m de mayor orden de m a la sexta. Y fíjense que esta expresión, salvo haber utilizado nombres distintos para los coeficientes que acompañan a las potencias de la magnetización promedio por sitio o el parámetro de orden, es la misma expresión que propuso Landau, pero de forma fenomenológica. O sea, Landau no hizo esta cuenta. Él propuso simplemente una forma funcional en forma de series de potencias pares para el parámetro de orden, basándose en qué pasaba con el parámetro de orden cerca de una transición de fase de segundo orden, como era la ferro, pasar del estado paramagnético a ferro para campo cero. Fíjense que esto es muy interesante, es muy reconfortante, porque podemos lograr conectar una teoría que fue propuesta de forma fenomenológica basada en las observaciones y proponiendo los coeficientes que tenían ciertos signos o simetrías en función de lo que se observaba experimentalmente, conectarlo directamente dentro de ciertas aproximaciones con lo que uno obtiene planteando un modelo microscópico para la interacción entre espines. Obviamente en el medio hicimos la aproximación de campo medio, lo cual, como les dije, implica que tenemos interacciones con rango efectivo infinito. Pero bueno, Landau propuso esta teoría en 1950 y todo esto, esta demostración vino después, ¿no? No, antes de 1950 la propuso Landau. Y bueno, acá tenemos lo que Landau llamó el coeficiente A del desarrollo de la energía libre, que como ustedes ven acá hay un signo menos y acá hay un signo más, va a depender de la temperatura, si este coeficiente es positivo o negativo, y esto es lo que Landau llamó el coeficiente B. También depende de la temperatura, pero siempre mayor que 0. Y entonces, para una temperatura que es un valor crítico de la temperatura, que es 2G mu B sobre K por lambda, para T menor que Tc, perdón, para T mayor que Tc, este A va a ser mayor que 0, el coeficiente va a ser mayor que 0, y para T menor que Tc, que esta temperatura crítica, este coeficiente va a ser negativo, que era también lo que Landau había propuesto. Y fíjense que esta temperatura crítica es proporcional a la constante de acoplamiento que tienen los espines con el campo efectivo, que era también algo que está bien, porque si la constante de acoplamiento es nula, es decir, no hay acoplamiento entre los espines, la temperatura crítica es 0, no hay transición de fase en este caso. Entonces, bueno, esto es algo muy interesante, porque de esta manera logramos mostrar, no solo de forma cualitativa, con ver cómo va a funcionar gráficamente, sino cuantitativa, de que se pueden conectar los dos niveles de descripción en un problema, como lo es la transición ferro a paramagnética a campo cero, bajo ciertas aproximaciones.
Luego, obviamente, para encontrar el valor de m en cada fase, vamos a buscar el mínimo de la energía libre de Gibbs, como ya hicimos cuando discutimos el caso de la teoría de Landau. Y al buscar los extremos e igualar a cero la expresión de la energía libre de Helmholtz, vamos a volver a encontrar la ecuación autoconsistente para la magnetización, que era la función de Brillouin, evaluada en un parámetro que es G mu V por S sobre KT por lambda por M más H igual a M. O sea, vamos a volver a encontrar la misma relación para la ecuación autoconsistente de la magnetización. Esto que pasa en el caso de los espines interactuantes en campo molecular efectivo o campo medio, bueno, también pasa que puede encontrarse una conexión entre una descripción fenomenológica de la energía libre de un sistema en una transición superconductora anormal a campo aplicado nulo, que es de segundo orden, y una descripción con un modelo microscópico como es el modelo de BCS. Y en lo que sigue vamos a ver parte de esto. Lamentablemente no puedo escribir acá el hamiltoniano de BCS y hacer toda la cuenta a través de la mecánica estadística, porque requiere que ustedes vean herramientas matemáticas que todavía tienen que ver un poquito en introducción al sólido, o incluso ese tema BCS se ve en sólidos 1. Así que no vamos a hacer la conexión nosotros entre la descripción fenomenológica y la descripción microscópica, pero bueno, además es un poquito más complejo que hacer esta cuenta, bastante más complejo, pero sí se demostró que la energía libre expresada fenomenológicamente por Landau describe muy bien la transición superconductora. Sí hubieron un montón de científicos, además de BCS, además de BCS, Bardeen, Cooper y Schrieffer, que propusieron esa teoría en 1957. Luego de ellos, muchos científicos se dedicaron no solo a ver que experimentalmente se observaban las propiedades que ellos predecían, sino teóricamente también a hacer un desarrollo de cuál era el hamiltoniano de esos materiales, y se encontró una serie de relaciones para conectar cuantitativamente cómo depende el parámetro de orden superconductor, que es el gap superconductor, con la temperatura crítica del sistema, que es una observación fenomenológica. Entonces, nuevamente hay una relación que encontró un señor que se llama Gorkov, que conecta la descripción fenomenológica de una teoría que ahora se llama de Ginzburg-Landau, porque fueron ellos dos las que la propusieron para los superconductores, con la teoría microscópica de BCS. Pero eso llevó más de 1 o 2 décadas de trabajo. Pero bueno, en lo que sigue, lo que vamos a ver es un poquito de la fenomenología de la superconductividad y ver qué pasa con el parámetro de orden en la transición de fase. ¿Quieren que hagamos un corte porque cambiamos de tema? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la fenomenología y el parámetro de orden en los materiales superconductores, que es un estado particular de la materia en el cual los electrones de conducción de un material que inicialmente eran metálicos, pero después la superconductividad de alta temperatura crítica se descubrió en materiales cerámicos, que son aleaciones cerámicas de 4, 5, 6 o más compuestos, o más elementos, digo. Bueno, pero en principio la superconductividad es un fenómeno que se manifiesta macroscópicamente, o la propiedad emergente, que la resistividad del material es nula o la conductividad es perfecta, pero un superconductor es más que un conductor perfecto, ahora lo vamos a charlar un poquito. Y microscópicamente lo que ocurre es que hay entre los electrones una interacción particular que está muy bien entendida en el caso de los llamados materiales superconductores convencionales y que todavía no está entendida, es uno de los problemas más importantes de la física de la materia condensada actual. ¿Cuál es la interacción entre los electrones en materiales superconductores no convencionales que tienen una temperatura crítica mayor o incluso propiedades del parámetro de orden que son bastante diferentes a los convencionales?
Y bueno, obviamente la superconductividad es un fenómeno que es muy interesante para aplicaciones, porque si pudiéramos tener un material superconductor a temperatura ambiente sería posible transmitir la electricidad sin disipación. Eso todavía sigue siendo la motivación de muchos físicos y científicos de materiales para tratar de sintetizar un material que sea superconductor a temperatura ambiente. Incluso recientemente, si ustedes miran en algunas revistas, el año pasado un reporte en Science de un grupo que reportaba que había encontrado superconductividad a temperatura ambiente. De vez en cuando esas cosas aparecen. Unos meses después de ese reporte, otro grupo sacó un artículo discutiendo que no era así, la interpretación de los resultados que tenían en ese reporte original no era correcta. Entonces, bueno, es siempre algo que motiva mucho a los científicos y a los científicos de materiales y a los físicos, porque realmente las aplicaciones son importantes, cambiarían la calidad de vida de la gente en todo el planeta, ¿no? Pero ha sido algo que elude hasta el momento los desarrollos tecnológicos y bueno, también elude un poco el entendimiento cuál es el mecanismo microscópico que se da de interacción entre los electrones para formar el estado superconductor en los superconductores más interesantes, que son los de alta temperatura crítica. Bueno, históricamente voy a tratar de haciéndole un raconto histórico para que se ubiquen un poquito también en cómo los avances se van dando en un campo de la ciencia que tiene mucha gente trabajando y muchísima motivación por estas cuestiones bien prácticas, pero aún así todos estos avances llevan mucho tiempo. En 1911 fue descubierta la superconductividad y la superconductividad como un fenómeno de resistencia igual a cero fue descubierta en 1911 por Kamerlingh Onnes. En Leiden, en los Países Bajos. Kamerlingh Onnes era el profesor del laboratorio de Leiden y, bueno, cuenta el mito, no sé cuán cierto será, que tenía un estudiante de doctorado que estaba midiendo la resistividad de los metales a bajas temperaturas y que reiteradas veces, cuando midió la resistividad del mercurio a bajas temperaturas, observó que la resistencia de este material iba a cero en una temperatura del orden de 4,2 Kelvin. Y el mito dice que Kamerlingh Onnes lo mandó a medir de nuevo varias veces, le dijo que debería haber algún problema en el aparataje experimental y bueno, no. Después la historia dice que Kamerlingh Onnes fue con el estudiante a seguir midiendo eso y se convenció de que era realmente así, que había una resistividad nula y porque lo midieron además en muchos otros materiales, ¿sí? Saben ustedes que medir que una propiedad tiene un valor nulo es lo más difícil para un físico experimental, ¿no? Medir el máximo de una propiedad es lo más fácil, probablemente, pero probar, en realidad no medirlo sino probarlo. Probar que realmente una propiedad tiene un valor nulo es muy difícil porque lo que hay que hacer es probar, en realidad uno siempre prueba que esa propiedad tiene un valor que está por debajo del nivel de ruido de la medición. Entonces, siempre lo que uno tiene que hacer es tratar de bajar el nivel de ruido, pero aún bajando el nivel de ruido siempre queda la posibilidad de que esa magnitud física no tenga un valor nulo, digamos, ¿no? Entonces, esto pasó en 1911 en varios otros metales como el plomo. Se midió también que a bajas temperaturas se tenía una resistividad nula. Y esto fue una evidencia importante, pero obviamente no fue la prueba final de que existía el estado superconductor, por esto que les digo, ¿no? Siempre es muy difícil decir esta magnitud vale cero desde el punto de vista experimental. Tienen que buscarse experimentalmente, medir otro tipo de fenomenología que condice con la física propuesta para esos sistemas y probar que otras propiedades del sistema siguen una forma funcional respecto a la temperatura, el campo magnético y demás, porque realmente
con que algo valga cero, decir que el sistema tiene una determinada propiedad desde el punto de vista experimental es difícil de que se acepte, ¿no? Demostrarlo. La razón por la cual esto se midió en Leiden, en Holanda, bueno, ellos estaban estudiando las propiedades, como les dije, de metales a bajas temperaturas, pero ellos tenían la tecnología para llegar a estas temperaturas bajas. A finales del siglo XIX había habido toda una carrera por obtener líquidos criogénicos, que primero había sido el nitrógeno, después, bueno, también luego se licuó el helio y el hidrógeno, y había sido una carrera entre los ingleses y los holandeses, y Camerlingons fue el primero que logró licuar helio. Entonces él ya tenía esa tecnología y podía licuar algunos litros de helio y en termos, que termos es una palabra que viene, termos es un señor de Inglaterra, digamos, que justamente era un poco la competencia. En algunos termos logró mantener el helio líquido por algunas horas y medir las propiedades de los materiales. Entonces eso ocurrió como consecuencia de un desarrollo tecnológico que fue toda la carrera de la refrigeración con líquidos criogénicos. Lo cual abrió la posibilidad en el siglo XX de contrastar los resultados experimentales que se obtenían en los materiales con las teorías físicas, porque la mayoría de las teorías físicas, la gran mayoría de las teorías físicas que hacen una descripción microscópica de los fenómenos están hechas para temperatura igual a cero, la gran mayoría, ¿no? Entonces, hay fenómenos que emergen solo cuando KT sobre una energía característica del sistema, mu por h, lambda, lo que fuera, tiende a cero. Si no, esos fenómenos no se manifiestan de forma macroscópica. Entonces, las teorías son muy lindas, describen esas propiedades, pero si no tenemos la posibilidad de bajar la temperatura por debajo, para que KT esté por debajo de la energía característica del sistema, es muy difícil poner a prueba esa teoría y saber si es algo más que un ejercicio teórico o algo que describe la realidad de un material, ¿no? Entonces, por ese motivo estaban enfriando los metales, porque querían ver qué pasaba con la resistencia de los metales. Pero digamos, la muestra de que la superconductividad era un fenómeno distinto, diferente a tener un material a un conductor perfecto, digamos, que era una idea también que podía ocurrir, resistencia cero, conductividad infinita, entonces es un conductor perfecto. La prueba de que la superconductividad es un fenómeno fundamentalmente distinto en 1933, y en ese año Meissner y Oxenfeld lo que propusieron es que la superconductividad además se caracteriza por presentar un comportamiento magnético particular, que es que los materiales son diamagnetos perfectos. Un paramagneto es un material que se orienta en la misma dirección, los espines se orientan en la misma dirección que el campo aplicado. Un diamagneto es un material que tiene macroscópicamente una magnetización que apunta en sentido opuesto, digamos, al campo aplicado. Y un diamagneto perfecto es un material en el cual las líneas de campo rodean al material de campo aplicado y la inducción magnética dentro del material es cero. ¿Sí? Eso es un diamagneto perfecto. Una curva de magnetización en función de campo de este material. Ustedes están acostumbrados a ver las curvas de magnetización, que en general para medios lineales, que magnetización es mu por h, pero en este caso una curva de magnetización para este tipo de materiales tiene esta forma. Además tiene una pendiente menos 1 sobre 4pi por unidad de volumen. Y eso es un diamagneto perfecto en el cual está pasando algo. En el momento, hasta que no se propuso la teoría de London, no estaba muy claro qué era lo que estaba pasando, pero algo está pasando con los electrones adentro de este material, de forma tal que el campo, la inducción magnética en el interior es cero.
¿Qué se imagina usted que puede estar pasando? ¿Cómo hacemos que sea 0? ¿Cómo hacemos para que acá, bueno, si quieren lo vemos de otra manera. Tenemos la pastillita esta superconductora que mostrábamos el otro día, que levita, y le aplicamos un campo magnético y el campo está haciendo esto, no está penetrando, por eso levitaba. ¿Cómo hacemos para que B sea igual a 0? No, acá no son espines, son electrones. Esto pensemos que es un metal y son electrones libres en un metal. Claro. Los electrones en un metal tienen la posibilidad de circular libremente en un metal si se aplica una diferencia de potencial. En un superconductor, por algún motivo, empiezan a circular y ¿qué hacen? Para que B sea igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que generar ¿qué? Un campo que se oponga al externo. Entonces, si yo tengo un campo H que apunta en esta dirección, si yo lo que quiero es contrarrestar este campo, voy a tener que hacer circular corrientes que vayan en la dirección opuesta y genero un campo menos H adentro del material. Entonces, H menos H me da un B igual a 0. Lo interesante de estos materiales es que independientemente del campo H, lo que mostró Meissner es que independientemente del campo H que aplicara, siempre B igual a 0, ¿sí? En un rango de campos bajos, que eran lo que ellos tenían acceso experimentalmente hasta ese momento. No tenían rangos de campo, como les mostramos en el laboratorio, de algunos teslas, porque esos rangos de campo de algunos teslas están hechos con imanes superconductores. Todavía con bobinas, como hablábamos, algunos cientos de Gauss, ellos aumentaban la intensidad del campo magnético y siempre veían que el material era un diamagneto perfecto. Entonces, los electrones, ¿qué están haciendo ahí? Están generando una corriente que circula de forma tal de generar un campo en el interior del material que se opone al aplicado. Y yo sigo aumentando el campo y bueno, obviamente esa corriente tiene que tener, si aumento el campo, cada vez más magnitud. Y estos electrones lo siguen haciendo, ¿no? Estos electrones que están en un estado superconductor. Y eso está muy ligado al hecho de que la resistencia del material o la resistividad es 0. Pero bueno, eso fue el otro descubrimiento que se hizo. Entonces esto es muy diferente a un conductor perfecto. En un conductor perfecto, en un conductor el campo magnético penetra en el material en el estado normal y aunque el conductor se haga perfecto para que yo pueda, abajo de una determinada temperatura, para que yo pueda generar espontáneamente una corriente que haga que se genere un campo que se oponga al aplicado, tengo que tener un dφ de T. Porque tengo las ecuaciones de Maxwell y una ecuación constitutiva que dice que J igual a sigma por E. Y no hay forma si no tengo un dφ de T, un gradiente del campo magnético. Entonces, acá no estoy teniendo nunca un gradiente del campo magnético y sin embargo se generan estas corrientes superconductoras. Esto quiere decir que este material, obviamente las ecuaciones de Maxwell siguen siendo válidos en estos materiales, pero la ecuación constitutiva de este material es diferente a la de un conductor. No puede seguir siendo J igual a sigma por E. Porque no puedo explicar esto de que aparezcan corrientes para compensar el campo aplicado si no hubo una variación del flujo magnético. Bueno, todo eso estaba en la cabeza de la gente, había muchos científicos investigando desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista experimental, descubriendo nuevos materiales. Y en 1950, no sé bien la fecha exactamente, o más bien tirando al inicio de los 50, aparece la teoría de Ginzburg-Landau, bueno, que le pongo una rayita porque ellos trabajaron juntos, Meissner y Ochsenfeld, no estoy segura de que hayan trabajado juntos, probablemente llegaron a esta observación por separado, pero no lo sé. Pero Ginzburg y Landau propusieron juntos la teoría de transiciones de fase de segundo orden para el estado superconductor. Entonces ellos propusieron que en el estado superconductor había un parámetro de orden, ¿sí? Vamos a llamarlo delta,
y que a una determinada temperatura este parámetro de orden empezaba a tener un valor distinto de 0, con un exponente beta igual a 1 medio, como predice la teoría de Landau, obviamente. Esto siempre para campo igual a 0. Y propusieron que debería funcionar esa teoría. Es más, lo que hicieron ellos fue un desarrollo para describir los coeficientes del desarrollo de la energía libre, A y B, en términos del parámetro de orden superconductor, que en realidad ellos, este es un nombre que yo le puse, pero ellos tomaron que el parámetro de orden superconductor es el número de electrones superconductores. ¿Sí? Entonces escribieron un desarrollo de la energía libre mirando cómo evoluciona el número de electrones superconductores cerca de la transición de fase y tomando eso como parámetro de orden. Obviamente en el estado normal, es decir, a T mayor que Tc, el número de electrones superconductores es 0, para T menor que Tc empieza a ser distinto de 0 y eso es una transición continua de segundo orden con un exponente crítico de 1 medio. En 1957, fue el campo por dos motivos, por dos descubrimientos, fue un año en el cual se produjo una revolución en el campo. El primero es que se presenta la teoría, se publica la teoría BCS, que es la teoría de Bardeen, el único físico que tiene 2 premios Nobel, Cooper y Schrieffer. ¿Ustedes saben por qué tiene el otro premio Nobel Bardeen? Por algo más importante, bueno, no sé, para el impacto de vida de la gente, por algo más importante que esto. Por la invención y el desarrollo del transistor. Bardeen fue uno de los físicos que ganó el premio Nobel junto con otros colaboradores, y eso fue lo que cambió la electrónica en el siglo XX. O sea, Bardeen era un físico, el transistor lo desarrolló, en ese momento estaba trabajando en los laboratorios Bell de Estados Unidos, que es donde se inventó el teléfono, y estaba trabajando en cuestiones aplicadas, pero al mismo tiempo, en la Universidad de Illinois, desarrolló la teoría BCS, no al mismo tiempo, no en los mismos años, pero quiero decir, fue un físico que fue capaz de trabajar en una empresa, Bell Labs era una empresa, no era la universidad, y desarrollar un dispositivo como el transistor que cambió la electrónica del siglo XX, y además en una universidad como la Universidad de Illinois trabajar con Cooper y Schrieffer para proponer la teoría BCS, para describir la fenomenología de los superconductores. Bueno, esta teoría recibió para mí esto es realmente la revolución en el campo de la superconductividad, y por esta teoría recibieron el Nobel en 1972. Y esta teoría lo que propone es que la razón por la cual la resistividad de un material superconductor es nula es porque hay una interacción entre los electrones que es atractiva y que hace que los electrones se apareen. No son cualquier par de electrones, son electrones que tienen que tener el mismo momento en módulo, pero en dirección opuesta, y además espines opuestos. Y esos electrones se aparean, forman un par y van conduciendo en el material, en la red iónica del material, sin disipación, con resistencia nula, por un mecanismo muy particular, que ahora lo voy a contar un poco cualitativamente. De nuevo, como les dije, para contar la teoría de BCS es necesario contar con herramientas matemáticas que acá no tenemos. Pero básicamente ustedes van a ver que uno puede proponer que estos pares de Cooper se crean o se destruyan, y la función de creación el operador de creación de un par de Cooper, uno puede decir, bueno, lo van a ver por ahí en sólidos que tiene más o menos esta pinta, o sea, es un electrón con un momento K y un spin-up,
y un electrón con un momento menos K y un spin down. Y esto sería el operador de creación de un par de Cooper, o también se usa la letra C. Pero esos son los pares de electrones que forman el par de Cooper. La explicación cualitativa es la siguiente. Esto obviamente estaba pensado para metales. ¿Sí? Los materiales que se conocían hasta el momento eran metálicos, había electrones de conducción. Entonces, pongamos en un tiempo T1, tenemos los iones de la red. Que pongamos que está en una red cuadrada, supongamos por hacer una aproximación sencilla, y un electrón de conducción, que todos saben que es una bolita con una letra E-, está pasando entre los iones. Lo que va a estar ocurriendo es que cuando pase aquí en el sitio cerca del sitio del ion, por ejemplo, vamos a poner que está más cerca de este, aunque el dibujo que dice está mal, pero bueno, vamos a poner que está más cerca de este. Lo que va a pasar es que se van a atraer. El ion el material es neutro, pero el ion tiene una carga positiva. Entonces lo que va a pasar es que hay una atracción. Esa atracción va a generar que el ion se desplace levemente de la posición de equilibrio. Es decir, que tenga una vibración. Lo que nosotros vimos cuando vimos hace varias clases atrás el tema de fonones, ¿no? Los fonones son las vibraciones de la red cristalina de los materiales. Entonces, eso va a hacer que el ion se acerque al electrón, porque se siente atraído, se deforma levemente la red. Se genera una cuasipartícula, digamos, asociada a la vibración de la red, que es el fonón. Y el electrón después sigue su camino en un tiempo T2. Voy a hacer de nuevo el esquemita. ¡Ay, qué mal! En un tiempo T2 el electrón sigue su camino. Ahora ya se fue para acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el ion cuando pasó el electrón? Ya no siente más la atracción, entonces tiende a volver a su sitio, a su posición de equilibrio, pero el ion es mucho más pesado que el electrón y tiene mucha inercia para volver a su posición de equilibrio. Entonces, en realidad, no es que vuelve al sitio de una red cuadrada, sino que queda un poquito, todavía por inercia, fuera del sitio de equilibrio. Por eso existe una excitación o una cuasipartícula, que es el fonón ahí que está vibrando el ion. Esto genera localmente un exceso de carga positiva si hay otro electrón que está por acá dando vuelta. Si justo hay otro electrón de conducción, que bueno, tiene que haber porque el material es neutro, así que tiene que haber varios dando vuelta. Esto genera un exceso acá de carga positiva que hace que este electrón se vea atraído al sitio del ion, y esto se repite periódicamente en la red. Entonces, periódicamente, cada vez que el primer electrón pasa cerca de un ion, este ion se acerca porque se ve atraído, pero después, por inercia, no vuelve inmediatamente a su sitio de equilibrio, y eso hace que localmente haya un exceso de carga positiva. Entonces eso atrae a otro electrón que tiene que tener el spin opuesto y el mismo momento, pero en dirección opuesta que el inicial. Entonces, esto va pasando cada vez que el primer electrón va pasando por el sitio de la red de 10 a la 23 veces que hay estos sitios en un material real, ¿sí? En un mol de un material real. Entonces, esto es un proceso periódico. Y entonces, esos dos electrones están siempre apareados, van viajando en el material siempre juntos y no chocan con ningún ion. Entonces, por eso la resistencia es cero, ¿no? Entonces, este par de Cooper, que está formado
por dos electrones está mediado por lo que se llama una interacción fonónica, lo van a ver así en los papers, en los libros, para el caso de los superconductores convencionales, y se refiere a eso, ¿sí? A que los fonones se están mediando para que haya una interacción atractiva entre estos dos electrones en particular y formen un par de Cooper. Y lo que mostraron en la teoría de BCS es que la energía del par de Cooper es menor a la energía de Fermi del sistema. Es decir, el sistema gana energía por el hecho de que tenga un número finito de electrones apareados. El par de Cooper es una entidad que tiene un tamaño finito, que en esta teoría tiene un tamaño que se lo llama Xi, o longitud de coherencia, que está en el orden de algunos parámetros de la red. O sea, puede ir desde las decenas de Armstrong a los nanómetros, dependiendo de qué tipo de material superconductor estamos hablando. Justamente es uno de los parámetros que más gobiernan la temperatura crítica de los superconductores. Los superconductores están caracterizados por dos parámetros microscópicos. Que es la longitud de coherencia, que es el tamaño del par de Cooper. Es una forma de interpretar a la longitud de coherencia, hay otras más físicas. Y el otro parámetro es la distancia en la cual estas corrientes superconductoras están localizadas en el material y se lo llama longitud de penetración, pero ya vamos a hablar de eso después. Pero bueno, básicamente la teoría BCS propone eso y hace predicciones sobre cuáles serían la temperatura, cuáles serían las propiedades físicas, digamos, de un sistema superconductor. En 1957 también se produjo otro descubrimiento importante. Entonces acá estábamos en 1957 también. Abrikosov y Ginzburg propusieron que existen dos tipos de superconductores. Los superconductores tipo 1 y los superconductores tipo 2. Por esto ganaron el Nobel en el 2003. En los superconductores tipo 1 y los superconductores tipo 2, la diferencia radica a nivel fenomenológico en cómo es el diagrama de fases campo-temperatura. En los superconductores tipo 1 existe una región de campo menor que lo que se conoce como campo crítico, que depende de la temperatura, en la cual en esta región B es igual a 0. Es decir, el campo magnético no penetra en el material y en el estado normal sí penetra. Desde hacía algunos años, decenas o 20 años, ya, o sea, antes de 20 años antes de 1957, había alguna evidencia experimental de que algunos materiales superconductores no pasaba esto en todo el rango de campo magnético, sino que había penetración de campo parcial, digamos. Lo que propuso Abrikosov junto con Ginzburg fue que existen unos superconductores que en realidad después resultó ser que son los más comunes, en los cuales en el estado superconductor hay dos fases. Una fase que es la Meissner, que se encuentra por debajo de un campo crítico HC1,
en la cual B es igual a 0, como en los superconductores tipo 1, pero hay otra fase entre HC1 y el campo crítico superior HC2, en la cual el campo magnético penetra en el material, pero no penetra de cualquier manera. Lo que probó Abricoso fue que penetra en forma de tubos de flujo cuantizado, es decir, si vemos, como el otro día mostrábamos la pastillita de esta superconductora que levitaba, el campo magnético va a estar penetrando en el material, pero así. Las líneas de campo del exterior se van a juntar, se van a concatenar y el material va a presentar regiones en las cuales el campo magnético penetra y regiones en las cuales no penetra. Y a esto, voy a poner una exageración así de nuevo, se concentra el flujo magnético. Cada una de estas regiones contiene un cuanto de flujo. Que es 2.07 por 10 a la menos 7 Gauss por centímetro cuadrado. Y estas regiones en las cuales el campo magnético está penetrando de forma cuantizada es lo que se conoce como vórtices superconductores. Entonces, Abricoso propuso que en un material superconductor con ciertas características que se llama tipo 2, es un material que tiene un parámetro lambda sobre psi mayor que 1 sobre raíz de 2, o sea, para determinadas propiedades microscópicas particulares del material, o sea, una longitud de coherencia, es decir, un tamaño del par de Cooper chiquitito, ¿sí? Bastante más chico que la longitud de penetración en la cual se pueden extender las corrientes superconductoras. Para ese tipo de materiales va a ser favorable energéticamente crear estas interfaces en las cuales tengo penetración de campo magnético y al lado no penetra el campo magnético. Eso es energéticamente favorable porque cuando se hace el balance de energía hay que balancear la energía electromagnética que cuesta doblar las líneas de campo con la energía cinética de las supercorrientes, porque supongamos que este es el campo H que está aplicado de esta manera. Esto quiere decir que hay supercorrientes alrededor de estos vórtices. Entonces eso tiene una energía cinética. En el balance energético, para un rango de parámetros lambda sobre psi mayor que 1 sobre raíz de 2, es conveniente formar esas paredes en las cuales el campo penetra, pero no de cualquier manera, sino de forma cuantizada. Abricoso propuso que, es más, que los vórtices penetran en un material formando una red, que él propuso que tenía que ser una red cuadrada, pero después, bueno, en realidad la energía de una red cuadrada es 2% mayor que la energía de una red hexagonal, y eso, bueno, fue importante porque permitió entender muchas de las propiedades magnéticas de los superconductores, de muchos superconductores nuevos que se iban sintetizando, haciendo aleaciones, ¿sí? de dos metales, porque empezaron a hacer esas cosas, porque se veía que acá la magnetización del sistema, que el B del sistema, digamos, no era igual a 0, había penetración de campo y no se entendía muy bien de qué manera. Lo que está pasando en estos materiales, si uno piensa que Ginzburg y Landau propusieron que el parámetro de orden superconductor es el número de electrones superconductores, en un superconductor tipo 1, el material en toda la muestra tiene un parámetro de orden no nulo, el número de electrones superconductores es 0, pero acá, en el caso de los superconductores tipo 2, lo que se dice es que el parámetro de orden superconductor está modulado espacialmente
Porque acá en el interior de un vórtice, el parámetro de orden superconductor no es nulo. El material estrictamente no es superconductor porque está dejando penetrar el campo magnético. Entonces, en los superconductores tipo 2, si uno hace un gráfico del número de electrones superconductores, y esto es 0, en función de la distancia, cada vez que paso por un vórtice, el parámetro de orden superconductor está deprimido, vale 0, y la distancia en la cual se deprime el parámetro de orden superconductor o la función de onda de los electrones superconductores es del orden de xi. Y los vórtices están separados a una distancia A0 que depende del campo magnético. A0 vale 1.075 raíz de φ0 sobre B, o sea, es inversamente proporcional con el campo magnético. Entonces, fíjense ustedes que a medida que aumento el campo magnético, esto se llama núcleo de los vórtices, donde están, o core de los vórtices, donde está penetrando el campo. Este parámetro de red, de la red de vórtices, se hace cada vez más chiquita y llega un momento en el cual los núcleos de los vórtices se solapan y en realidad el campo magnético está penetrando en todo el material, y ahí es cuando se produce la transición entre el estado superconductor y el estado normal a este campo Hc2. Esta fase se la llama estado mixto, fase mixta. Fase mixta. Bueno, desde ese año, 1957, que se presentaron estos dos trabajos que fueron realmente muy importantes, durante más o menos 30 años la gente siguió investigando, tratando de, por ejemplo, aumentar la temperatura crítica de los materiales para aplicarlos hasta temperaturas más altas y aumentar el campo crítico, porque para ciertas aplicaciones necesitamos extender la región del diagrama de fases campo-temperatura en el cual el material es superconductor. Entonces, tenemos que aumentar este campo crítico. Este campo crítico depende, el Hc2 de temperatura 0, depende de ese parámetro de orden superconductor justamente, y a medida depende de la longitud de coherencia, xi, de la distancia en la cual se ve deprimido el parámetro de orden superconductor, y cuanto más chica sea xi, más alto va a ser este campo crítico. Entonces siempre se estaba en la búsqueda de materiales que tuvieran un xi más chico, o sea, estar más en este límite, tipo 2, y se hacían aleaciones, pero obviamente cuando uno empieza a hacer aleaciones, en la muestra, en la metalurgia de la muestra, aparecen defectos, porque no es lo mismo sintetizar una muestra de un elemento puro que de aleaciones, siempre pueden introducirse más defectos y los defectos también pueden, como se dice, matar a la superconductividad, porque introduce, por ejemplo, si se introducen impurezas magnéticas, mucha gente en ese momento estaba estudiando cuál era el efecto de las impurezas magnéticas en los superconductores, que puede destruir la superconductividad y demás. Había una gran actividad durante más o menos 30 años en el campo, pero en 1986 se produce otro hito, algo bastante revolucionario, que es el descubrimiento de la superconductividad de alta temperatura crítica, que se la conoce como High TC Superconductivity o superconductores de alta temperatura crítica. Los primeros que publicaron el paper en 1986 fueron Müller y Bednorz, que estaban trabajando en el ETH de Zúrich. Y de todas maneras había en el mundo otros científicos que estaban tratando de sintetizar cerámicos con propiedades superconductoras con alta temperatura crítica. En ese momento la gente no se comunicaba por mail frecuentemente, no existía el internet, nada.
El conocimiento de qué era lo que estaban haciendo otros científicos en otros laboratorios era todo un poco más lento, pero se iba a conferencias científicas, se publicaban artículos que obviamente se leían en papel, ¿no? Como ahora que incluso existen los repositorios digitales y demás. Entonces, había 3 grupos básicamente trabajando en esta temática en el mundo. Y bueno, los otros 2 grupos estaban muy cerca también de lograrlo y de hecho con muy pocos días de diferencia publicaron también el artículo en el cual observaban que un material era superconductor a altas temperaturas críticas, pero Müller y Bednorf fueron los primeros en publicarlo y por eso en 1987 les dieron el premio Nobel. Fíjense ustedes, les dieron el premio Nobel a Müller y Bednorf un año después de su descubrimiento. En el caso de la teoría BCS se la dieron en el 72 y la propusieron en el 57. En el caso de los vórtices la propuso también Abrikosov en el 57 y se lo dieron en el 2003. Claramente el impacto en el conocimiento científico y sobre todo en la posibilidad de aplicaciones que tuvo el descubrimiento de la alta temperatura crítica fue mucho mayor si uno mide eso a partir de cuántos años pasan hasta que le dan un Nobel, digamos. Un poco, como definición es un poco snob, pero el hecho es que efectivamente el haber descubierto una nueva familia de materiales cerámicos que presentan una temperatura crítica que en algunos compuestos llega hasta 90 Kelvin es algo muy importante porque eso permite obtener materiales en la fase superconductora refrigerándolos con nitrógeno líquido y no con helio líquido. El helio es más difícil de obtener, el nitrógeno se obtiene del aire que respiramos. Entonces, mediante la utilización de máquinas licuefactoras de nitrógeno que toman el aire, lo purifican y licúan el nitrógeno, podemos tener un líquido criogénico que nos puede refrigerar un material que puede ser superconductor. Ese fue el gran impacto que tuvo el descubrimiento de la superconductividad a alta temperatura crítica desde el punto de vista de las aplicaciones. Y por eso recibieron el premio Nobel al año siguiente. Y actualmente el impacto que tuvo en el entendimiento de la física y de la física de los materiales es que todavía no se sabe cuál es el mecanismo microscópico que lleva al establecimiento de ese tipo de superconductividad, porque viene acompañado de un montón de propiedades que son no convencionales. Y bueno, el impacto que ha tenido es que eso ha producido que en muchos laboratorios del mundo se trataran de sintetizar nuevos materiales. Y otra cosa muy importante desde mi punto de vista es que con la síntesis de nuevos materiales viene la caracterización de sus propiedades físicas. Y para caracterizar las propiedades físicas de estos materiales, realmente después del descubrimiento de los superconductores de alta temperatura crítica, se produjo un desarrollo importante de las técnicas experimentales de caracterización de propiedades de materiales en los laboratorios. Se produjo que existieran un montón de técnicas experimentales que son mucho más automáticas. También tiene que ver con el desarrollo de la computación en general para el tema de la adquisición de datos, pero hubo un desarrollo importante de las técnicas criogénicas, la automatización en un montón de procesos que permite que lo que antes llevaba sintetizar un material, caracterizarlo, quizás te llevaba un año, hoy en día te puede llegar a llevar aproximadamente una semana, digamos, ¿no? Y eso fue porque en un momento determinado de la historia, en el año entre los 86 y los 90, muchos físicos se dedicaron a estudiar superconductores de alta temperatura crítica, a tratar de encontrar nuevos materiales, caracterizarlos y ver si eran superconductores muy útiles para aplicaciones. Así se desarrollaron nuevos alambres superconductores para generar imanes superconductores que no solo generan altos campos magnéticos para el CERN o para que nosotros midamos en el laboratorio, sino que se producen resonadores que son utilizados en la medicina en muchos lugares del mundo, ¿no? Eso fue realmente importante para el campo de la materia condensada en general. Acá en el centro atómico también se dio esa revolución. Obviamente cuando esto apareció fue una gran promesa y muchos gobiernos pusieron mucho dinero, invirtieron mucho dinero en ciencia para que se llevaran adelante estos descubrimientos.
Se descubrieron muchos materiales de alta temperatura crítica, se desarrollaron muchas técnicas y en Argentina no fue una excepción. Acá en ese momento estaba el gobierno de Alfonsín y en el centro atómico se hizo una inversión importante para la compra de equipamiento para, por ejemplo, caracterizar los materiales. Todo el laboratorio de caracterización de materiales que hay ahora surge de, en ese momento, una inversión importante para comprar difractómetros y demás, microscopio electrónico de barrido. Nuestro laboratorio recibió también mucho dinero para comprar equipamiento para producir líquidos criogénicos en mayor volumen y para comprar magnetómetros y demás. Y bueno, acá también, al año siguiente, apenas se descubrió la superconductividad de alta temperatura crítica, a los pocos meses, acá se produjo una muestra superconductora de Ivaco, una pastilla, y se midió que era superconductor, y eso también hizo que hubiera un gran desarrollo de la investigación en ese tema, ¿no? Y desde el punto de vista más abstracto conceptual, abrió la puerta a que pudieran proponerse interacciones entre electrones que den lugar al apareamiento y a la formación de pares de Cooper, un poco bastante más exótica que la propuesta por la teoría BCS. Hay varias propuestas. Y bueno, algunas de las propuestas implican que los electrones están mediados por fluctuaciones de spin. Hay una gran variedad de propuestas, pero por el momento todavía no está del todo entendido y pareciera que cada familia de nuevos superconductores de alta temperatura crítica tiene un tipo de interacción entre electrones levemente diferente. En 2008 hubo el descubrimiento de otra nueva familia de materiales superconductores de alta temperatura crítica, bastante más sencilla que esta. Usted, por ejemplo, un compuesto de estos que High TC superconductor, que tiene una temperatura crítica del orden de 90 Kelvin. Esta es su fórmula química. ¿Sí? Fíjense, son 5 elementos y además la temperatura crítica depende del nivel de dopaje de oxígeno. Para un nivel de dopaje óptimo, que en general es 0,16 para este material, tiene una forma así y puede llegar a ser bastante menor. Después hay otros compuestos también de estos cerámicos, estos se llaman cupratos, esos son cerámicos bastante complejos. Pero en 2008 se descubrió otra familia de materiales superconductores un poquito más simples desde el punto de vista de la metalurgia, pero no creo yo desde el punto de vista de la física y de las interacciones, que también con Lucio trabajamos en ese material y Lucio hace muestras de este material, que es el hierro-selenio. ¿Sí? Ese material tiene una temperatura crítica que de nuevo con un parámetro de control que puede ser o la presión o el dopaje, si pongo otro elemento como por ejemplo el azufre, la temperatura crítica tiene un máximo, pero estamos hablando de más o menos 8 Kelvin y con presión se puede subir bastante la temperatura crítica, bastante, más o menos 15, no es como los High TCs, pero fue un descubrimiento muy importante porque fíjense que la fórmula química de esto es mucho más sencilla. Son 2 elementos, hierro y selenio. Entonces, desde el punto de vista de la metalurgia es más sencilla. Sin embargo, la física de estos dos tipos de sistemas son muy distintos. Las interacciones de los electrones son muy distintos. Acá tenemos un material como el hierro que tiene momentos magnéticos localizados. Y entonces, bueno, eso hace más complejo el entendimiento de esa fase. Sin embargo, ahora hay un gran ímpetu en la comunidad de nuevo por estudiar estos materiales para ver si dopándolos y aplicando presión y demás se logra aumentar la temperatura crítica. Y siempre aparecen nuevos materiales con estructuras cristalinas de lo más dispares y demás y la gente está investigándolos, ¿no? Sin embargo, muchas propiedades emergentes de los High TC son bastante similares a la de los convencionales desde el punto de vista fenomenológico. Lo que sí cambia mucho es la temperatura crítica, obviamente, es mayor. Pero lo que
distingue mucho a un material superconductor convencional de un material superconductor no convencional son sus propiedades espectroscópicas. La densidad de estados, de excitaciones en un material convencional, la densidad de estados como las que vimos nosotros acá en la materia, en función de la energía, tiene más o menos esta forma. Se los estoy dibujando a t igual a 0. Bueno, no, si lo hago así no está tan t igual a 0. Pero tiene esta forma, es como una caja en el cual tiene todo un rango prohibido de energías, en el cual la densidad de estados de excitaciones es esto, la densidad de estados de electrones es 0, y eso es porque los electrones están apareados formando pares de Cooper. Y cuando al sistema se le entrega una energía del orden de delta o menos delta, allí se produce la ruptura de los pares de Cooper y por eso la densidad de estados tiene esto que se conoce como pico de coherencia. Y bueno, después pasa al estado normal. Eso es para un superconductor convencional, mientras que para un superconductor no convencional, o sea, de estos los high TCs o la densidad de estados es un poco diferente. No sé por qué le pongo el 2, por deformación profesional. Esto es la densidad de estados de excitaciones. Puede tener unos picos, esta forma. Los picos de coherencia siguen existiendo, separados en energía a una distancia del orden de 2 delta, pero la densidad de estados, energía 0, ya no es 0, es decir, con una muy pequeña energía se pueden destruir pares de Cooper y hay algunos electrones que pueden estar libres, pero acá estoy exagerando el dibujo, es en muy pequeña densidad y por eso la forma de esto cambia. Y bueno, una teoría que quiera describir la superconductividad de alta temperatura crítica con algún mecanismo de interacción entre los electrones tiene que ser capaz de capturar este fenómeno, que la densidad de estados de las excitaciones no es 0 a energía 0, que tiene una forma diferente y demás. Bueno, pero desde el punto de vista fenomenológico, ¿cuáles son las características más importantes de los superconductores? Bueno, un poquito ya lo dije, pero voy a ordenar las ideas nomás. Lo que conté hasta ahora fue un poco la evolución histórica. Bueno, la primera propiedad fenomenológica que quiero destacar de la superconductividad es que tiene conductividad perfecta, es decir, resistencia igual a 0. Como les dije, esto fue cómo se descubrió la superconductividad, cuando se medía la resistencia de metales a bajas temperaturas. Pero también otra forma de ver que el material no tiene resistencia eléctrica y que se ve con mayor sensibilidad son los experimentos de corrientes persistentes en anillos superconductores, ¿no? Si uno tiene un anillo superconductor, de un material superconductor, y se le inyecta una corriente mediante técnicas de resonancias magnéticas, mediante técnicas de resonancia nuclear, se trataron de medir pequeños decaimientos de estas corrientes en estos anillos superconductores y se estimó que el tiempo más corto, el límite inferior en realidad, para que estas corrientes decaigan es de 100.000 años. O sea, estas corrientes son lo que se dice persistentes. Por eso es que los imanes superconductores, a pesar de tener uno que refrigerarlos para que funcionen en el estado superconductor, son muy útiles para las aplicaciones porque se aplica una corriente y la fuente no sigue conectada al imán. Se aplica la corriente, se cierra el loop del imán superconductor y la corriente queda en modo persistente en el imán por 100.000 años. Si nada raro pasa y si el material sigue refrigerado, ¿no? Esto es muy importante para las aplicaciones estas como imanes superconductores,
pero también si uno quiere construir líneas de transmisión de alta corriente, si uno pudiera hacerlas de un material superconductor, sería muy bueno. Obviamente eso en la actualidad tendríamos que refrigerar todos los cables que tenemos en la calle, eso es imposible, pero lo que sí se hace es que en algunas ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo en Chicago, cuando entran las líneas de transmisión de alta corriente a las estaciones transformadoras, antes tenían cables de cobre refrigerados también con aceite, porque se calientan los cables de cobre, ¿no? Entonces eso ha sido reemplazado por cables superconductores localmente que también se refrigeran con nitrógeno líquido, digamos. Entonces a esa escala ha sido muy útil porque eso baja un montón la pérdida de energía en esos lugares, ¿no? Bueno, entonces esa es una propiedad fenomenológica muy importante de los superconductores. Otra es el diamagnetismo perfecto. Para los superconductores tipo 1, ¿no? Mi comentario no sé si ha prestado atención, pero en los hospitales hay unos termos de líquidos criogénicos. ¿En dónde? Ah, en los hospitales, sí, claro. Sí, en el HPR, si ustedes lo ven aquí en están los termos para refrigerar los imanes de refrigerador. Claro. Si fueran imanes de cobre, igual lo tienen que refrigerar con aceite, digamos. Al fin y al cabo, el poder refrigerarlo no es una complicación, digamos, tener que refrigerarlo. Lo que está bueno es que se pueda refrigerar con nitrógeno líquido, que como les dije, se purifica del aire y se licúa, más que con helio, ¿no? Bueno, el diamagnetismo perfecto se da en los superconductores tipo 1, como ya les dije, en los superconductores tipo 2 hay otra fase en la cual el campo magnético penetra. Y lo que está ocurriendo en este tipo de materiales es que, como dijimos, se genera, si yo tengo el campo aplicado en esta dirección, se genera una corriente superconductora en la dirección opuesta que genera un campo opuesto para compensar adentro del material y que B sea igual a 0. Esta corriente superconductora, yo ahora hago un corte, pongamos que hago un corte acá, ¿sí? Y grafico el campo magnético local, no sé, en función de X, cuando X lo empiezo a medir para allá, en el borde, digamos, del cilindro, este campo va a tener un valor, que es el campo crítico, bueno, eso no importa, pero tiene un valor, y decae a 0 en una distancia característica que se llama lambda o longitud de penetración. Se llama así justamente porque es la distancia característica en la cual el campo aplicado externo penetra en el material, pero al interior del mismo el campo local es 0. Y eso es porque se establecen estas supercorrientes en la superficie que apantallan el campo aplicado externo. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre esto y un conductor perfecto? Bueno, un poquito eso lo discutimos antes, y es que en un material superconductor, independientemente del estado inicial, cuando el material está T menor que Tc, va a expeler el campo magnético siempre. En el caso de un conductor perfecto, en cambio, si yo estoy a temperatura mayor que la crítica, y pongamos es un metal, B igual a H adentro del material, o sea, el campo magnético penetra. Si existiera una cosa tal como un conductor perfecto, porque que yo sepa no... lo que ocurre es que cuando se lo enfría por debajo de la temperatura crítica, ese material no va a expulsar el campo magnético, porque ese material es un metal, y para generar corrientes que permitan esto, expulsar el campo magnético, tendría que, por su ecuación constitutiva, J igual a sigma por E, tendría que aparecer un E. Y ese E podría ser, por ejemplo, generado por una variación de flujo magnético, ¿no? Como si fuera tipo... una inducción de un potencial generado por una variación de flujo magnético. Ahora, si yo lo tengo siempre al material al mismo campo magnético, si cambiara el campo magnético,
no hay ningún campo eléctrico ahí generado internamente en el material que me sostenga una corriente que aparezca de forma espontánea. Es decir, la ecuación constitutiva de ese material, J igual a sigma por E, lo tiene atado a que si el campo magnético se mantiene constante, por más que sea un conductor perfecto y esté por debajo de la temperatura en la cual el material es conductor perfecto, no se van a generar corrientes en el material que apantallen el campo externo. En un material superconductor eso sí pasa, y eso pasa porque la ecuación constitutiva de un material superconductor no es J igual a sigma por E, es otra ecuación constitutiva que vamos a verlo la clase que viene y se llama ecuación de London. Bueno, otra propiedad fenomenológica del estado superconductor es el campo crítico. O campos críticos. Y se refiere, bueno, lo vamos a ver ahora en el caso de un superconductor tipo 1, pero se refiere al hecho de que si aplicamos un campo, la superconductividad puede destruirse arriba de un valor crítico que depende de la temperatura, arriba de un valor de campo crítico que depende de la temperatura. Y acá B igual a H. ¿Sí? Esto se observa fenomenológicamente en muchos materiales. No sé, en el experimental 3 había una práctica en la cual medían esto para el plomo, no sé si lo siguen midiendo. En la 2 es con indio, claro, el indio también. Bueno, lo que pasa es que en esta línea de transición, la energía libre de Gibbs del estado superconductor tiene que ser igual a la energía libre de Gibbs del estado normal, porque por eso se da la transición de fase. Y cuando escribimos la energía libre de Gibbs, en el estado superconductor es la energía libre de Helmholtz en el estado superconductor. Y para T igual a TC, es decir, H igual a 0. ¿Sí? Y lo que ocurre es que en el estado normal la energía libre de Gibbs es la energía libre de Helmholtz menos Hc cuadrado sobre 8pi. Hc es este valor acá, este es un campo termodinámico. Entonces, este campo crítico, que además depende de temperatura, pero esta magnitud Hc cuadrado sobre 8pi es lo que se llama energía de condensación. Y es cuánto le cuesta al material nuclear el estado superconductor por unidad de volumen. Hc cuadrado sobre 8pi. Entonces, distintos materiales tienen un distinto valor de Hc cuadrado. El del indio, que era 300 Gauss, una cosa así. Bueno, todos los convencionales, tipo 1, indio, plomo, todos esos tienen del orden de algunos cientos de Gauss. Y empíricamente se encontró que Hc de T va como Hc de 0, o Hc directamente, por 1 menos T sobre Tc al cuadrado. Entonces, cualquier teoría microscópica que quiera describir la superconductividad en estos materiales tiene que ser capaz de describir que el campo crítico tiene esa funcionalidad con la temperatura. Y, en particular, en la transición superconductora, a campo cero, esta transición es de segundo orden. Para campo distinto de cero, la transición es de primer orden. Pero lo que se probó a campo cero es que la teoría de Landau, adaptada al caso de la superconductividad, que es la teoría de Ginsburg-Landau, es muy buena para describir esta transición. ¿Y cuál es el parámetro de orden superconductor en esta transición?
Bueno, esa es la otra propiedad fenomenológica de los superconductores. Bueno, en 1950, Ginzburg y Landau propusieron su teoría fenomenológica de la superconductividad y se concentraron en describir lo que pasa con los electrones superconductores. O sea, el parámetro de orden para Ginzburg y Landau es el número de electrones superconductores. La teoría BCS, que es una teoría fenomenológica, la teoría BCS, por el contrario, se concentra en describir las excitaciones del estado superconductor. ¿Sí? Es una aproximación diferente, pero como les dije, se comprobó que las dos descripciones, una a nivel microscópico y otra fenomenológica, son buenas para describir la transición superconductora, ¿no? Entonces, lo que hicieron Ginzburg y Landau es introducir una función de onda compleja y considerar que el parámetro de orden en la teoría de Ginzburg-Landau es el módulo cuadrado de la función de onda de los pares de Cooper. ¿Sí? O sea, los pares de Cooper son cuasipartículas, dos electrones apareados y tienen una función de onda. Cuando el módulo cuadrado de esa función de onda es 0, quiere decir que no existen pares de Cooper. Y además, cuando es distinto de 0, bueno, en realidad no vale acá al igual, sino el número de electrones superconductores es proporcional a ese módulo cuadrado de esa función de onda de los pares de Cooper. Y eso fue el parámetro de orden que usaron Ginzburg y Landau para describir su teoría. La descripción microscópica obviamente plantea, la de BCS plantea un hamiltoniano y a partir de ahí hace toda la estadística y demás. No propone un parámetro de orden. Y el hamiltoniano en particular, que propone la teoría de BCS, lo plantea en función de las excitaciones del estado superconductor. Son dos formas de describir el problema diferentes. También suele tomarse como parámetro de orden superconductor al gap superconductor. ¿Se acuerdan ustedes que yo les dije que para un material la densidad de estados de excitaciones para un material superconductor convencional tiene esta forma y esto es 2 veces delta? Entonces, obviamente, cuando estamos en el estado normal, el gap superconductor es 0 porque con una energía muy pequeña no tengo a los electrones condensados. Entonces, como el gap superconductor, que esto sí es ahora una magnitud microscópica que puede sacarse de la teoría de BCS, como el gap superconductor evoluciona en función de temperatura de esta forma, de hecho con un exponente crítico beta igual a 1 medio, también posteriormente, después de probar que la descripción de BCS y de Ginzburg-Landau eran análogas, digamos, simplemente dos niveles de descripción distintos del mismo problema, muchas veces se usa el parámetro de orden superconductores que sea el gap superconductor, porque a campo igual a 0 tiende continuamente a 0, con una transición de fase de segundo orden. Y, como les dije, no lo vamos a ver, probablemente lo vean en Sólidos 1, pero lo que se probó es que hay una relación entre este gap superconductor que sale de la teoría microscópica de BCS y la temperatura crítica de un material. Entonces, para materiales convencionales, 2 delta sobre KTC es del orden de 4.3 y esta se la llama la relación de Gorkov. Entonces, fíjense que para tener una temperatura crítica mayor, el material, como nos dice la intuición, tiene que tener un gap superconductor mayor. Es decir, por formar los pares de Cooper, la ganancia de energía, que es el gap superconductor, tiene que ser mayor. Eso es más estable hasta una temperatura crítica mayor. Esto salió de justamente conectar la teoría BCS, que predice cuál es el valor de este gap, con la teoría fenomenológica de Ginzburg-Landau, que predice cuál es el valor de la temperatura crítica. Bueno, y esas son más o menos las propiedades fenomenológicas
más destacadas de los materiales superconductores, hay más obviamente, pero para lo que sigue yo rescato estas 4 propiedades, en las cuales fíjense que siempre estamos yendo de un nivel de descripción fenomenológico a un nivel de descripción más o menos microscópico. En la clase que sigue vamos a seguir viendo todos estos temas.